Estamos de vuelta a las 8:45. El presidente de la República ha anunciado hoy los primeros cambios que toman la integración de su gobierno. Ha anunciado, por ejemplo, que ha aceptado la renuncia de Harold Caballeros como canciller de la República y la de Efraín Medina como ministro de Agricultura. Ha nombrado ya al nuevo canciller, que es Fernando Carrera, el secretario general de Planificación. En cambio, no ha nombrado todavía sustituto para el señor Medina. Por el otro lado, ha anunciado también el cierre, que ordena el cierre del Fondo Nacional para la Paz por los señalamientos de corrupción. Además dice que ha nombrado una junta liquidadora y separa al señor Paniagua de cualquier posición en el Ejecutivo, pero no se habla de procesarle o de procesar a nadie por los actos de corrupción que se han encontrado adentro, que se han denunciado dentro de esa entidad. Por el otro lado, el gobierno también ha decidido nombrar a quien hasta ahora es el secretario privado de la presidencia como nuevo presidente de la junta directiva del ICS. Hay mucho de qué hablar y nosotros hemos invitado a dos expertos, dos analistas políticos, para que vengan a ofrecer su análisis, su opinión sobre esto que ha anunciado hoy el presidente. Se trata de Miguel Castillo, de la Universidad Francisco Marroquín, y de Cristian Castillo, quien es integrante del Instituto Nacional de Estudio, del Instituto de Estudio de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches, Cristian. Comencemos con usted. Esas declaraciones que daba el presidente de que acerca de Fonapaz, ¿por qué decidieron cerrarlo? De las averiguaciones que se dieron y de que creen que es una entidad que necesita ser cerrada. ¿Qué lectura le da usted a ese pronunciamiento hoy del presidente, un año después de gobierno? Yo creería que es un acto comprometido ya con la transparencia en cuestiones concretas, digamos. Es una primera instancia, una primera decisión de entrarle al tema de la corrupción en el gobierno, que ha hecho tanto escándalo en el 2012. Específicamente en Fonapaz hubo una serie de críticas y de hechos comprobados que en alguna medida le generaron desgaste al gobierno. Es una primera decisión de buena voluntad de poder decir: podemos dar un viraje a lo que ha venido sucediendo en el 2012. Pero no temes a cuestionar el hecho de que no se inicien procesos, y no se ha iniciado a lo largo de todo el año, en contra de todos esos funcionarios que estaban señalados de corrupción. Y recordémosle a la audiencia un poco, porque lo que se documentó, al menos en el periódico, fue compra de pupitres 40% sobrevalorados, compra de láminas que las pagaron como gruesas y eran muy delgaditas y eran por lo tanto más baratas de lo que pagaron. Las pilas, luego pinturas, contratación de familiares y amigos. Bueno, estas cuestiones siempre fueron rebatidas por el gobierno. Siempre decían que no había pruebas. Ahora el gobierno da la razón y dice, bueno, sí había pruebas y por eso se cierra. Pero ¿cómo lo leemos? Me parece que el seguimiento es el que va a determinar realmente si hay un compromiso con la transparencia. Obviamente hay hasta cierto punto también una acción de proteger. En alguna medida no solamente es el que preside la institución, sino hay una cadena de acciones dentro de la misma institución. El separarlo del cargo llama la atención. Sin embargo, lo que vamos a ver en los meses a continuación, digamos, si se continúa con las investigaciones y se llega efectivamente a demostrar la culpabilidad y darle seguimiento hasta llevarlo a la pena, creo que ahí es donde se va a concretar si realmente hay una voluntad de atacar el tema de la corrupción en el gobierno. Miguel, ¿cómo ve el cierre de Fonapaz? Yo creo, antes que nada, creo que deberíamos hacer también una lectura un poco más distante. Ajá. Es decir, el enterrar Fonapaz significa que el modelo de los fondos de desarrollo que se inició en el periodo, digamos, de económico más difícil de América Latina, cuando los procesos de reestructuración y todo económico, es decir, este modelo fracasó. Feneció en Guatemala. Especialmente en Guatemala. En América Latina en general fracasó, la mayor parte de fondos de este tipo han sido cerrados. En Guatemala tuvieron el agravante de que fueron una fuente de corrupción, y lo siguen siendo, porque recordemos que Fonapaz no es el último fondo, ¿verdad? Hay otros fondos que todavía quedan existentes, como Fodigua, donde los escándalos de corrupción son también generalizados todos los días. Yo creo que es con el que compraron fertilizantes. Es decir, este modelo, digamos, tenemos que entender que fracasó, y lamentablemente los guatemaltecos hemos pagado este fracaso de una manera muy alta, porque la corrupción en Fonapaz no es un hecho del actual gobierno, es una cuestión que se ha vivido permanentemente desde su inicio, porque también debemos de reconocer, Fonapaz
también se asocia con la figura de Colón, que terminó usándolo para generarse imagen política, es decir, la desnaturalización de los procesos, digamos, del concepto de fondos sociales como sustitutos, digamos, a la anacronía que vivían los ministerios de línea, digamos. Pero una entidad tan útil para dar plazas, algunas de ellas fantasmas, para dar contratos y ganar comisiones, Para hacer clientelismo. para hacer clientelismo y llegar como Santa Claus a las comunidades regalando pilas y láminas con fondos públicos. Y recuerdo unas imágenes de archivo donde la vicepresidenta, entonces diputada, mandaba citar al director de Fonapaz porque lo acusaba de ser un foco de corrupción, la entidad. Y este gobierno, cuando iba a asumir, se le preguntó si iba a continuar Fonapaz y dijeron que sí, que no había ninguna razón por la que no se pudiera continuar. Miguel, ¿lo vemos como transparencia o como que el gobierno se despoja de algo muy pesado que es como su principal icono de corrupción y de malversación? Sí, yo creo que no podía continuar. Sí, no podía continuar. Digamos, la salida a esto, por lo visto, va a ser el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual parece lógico en términos de terminar de desaparecer este tipo de estructuras que hicieron tanto daño, ¿verdad? Pero creo que comparto con Cristian la idea de que esto se debe básicamente a que el tema, digamos, el peso que significa la imagen que ha trasladado Fonapaz es quizás de corrupción, es quizás de las más altas que ha tenido el gobierno, ¿no? Señores, ¿y les parece relevante que el presidente de la República haya nombrado de manera expresa al presidente del Seguro Social? ¿No se le hizo una entidad autónoma? Ahí hay un tema interesante, digamos, si uno le da seguimiento a la información que ha fluido de la misma institución, del manejo y el posicionamiento de capitales a corto plazo, digamos, eso ha generado un dinamismo muy fuerte de los recursos del ICS, y si eso lo unimos a la crisis recurrente y cíclica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ahí se confabulan dos elementos vinculados a negocios, digamos. Uno, el tema de la ¿Proveeduría de medicinas? Y el